placer estar esta mañana con ustedes. Y bueno, Magdalena Laniz Herrera está hecha aquí en esta alma mater, la UGED, ¿sí? Para dar inicio con este distinguido panel, me permito saludar a todos y a todas de este auditorio que hoy se han dado cita para entrar en una temática de suma relevancia. Saludo a los funcionarios, a las funcionarias, a la directora de servicios escolares, la maestra Alma Rosa Isela Pacheco, y en su persona saludo a todo el personal administrativo. Asimismo, agradezco la deferencia de la invitación a moderar este panel a la doctora María del Refugio Saucedo Bobadilla. Asimismo, destaco la presencia de la coordinadora de esta unidad de atención y prevención de la violencia de género de la UGED, la doctora Wendy Sanzueta, y a todos y a cada una de las que están, de quienes han dado cita a este importante evento en el que mencionaba que me atrajo de inmediato la temática que se habrá de abordar. Se denomina diálogos sobre las nuevas masculinidades libres de violencia. Asimismo, pues también de manera muy sobresaliente puedo destacar la visión en que se habrá de abordar todo esto, una visión jurídica, sociológica y psicológica. Es multidisciplinaria de tal forma que yo estoy pues ávida de escuchar esas diferentes perspectivas. Si bien es cierto, se ha dicho que en esta temática hemos visibilizado mucho la cuestión de la violencia de género, pero también el antídoto principal de ello, a mí me da mucho gusto ver esto, masculinidades libres de violencia. Y bajo esta breve acotación vamos a dar inicio con este panel, destacando también la presencia del director de investigaciones jurídicas, el doctor Carlos Sergio Quiñones Tinoco, de cada uno de los investigadores que también aquí se encuentran presentes, del doctor Martín, y de todos los consejeros de las unidades académicas de la Universidad Juárez del Estado. Su presencia es muy relevante e importante en ese sentido. Y sin mayor preámbulo me voy a permitir leer el currículo o una síntesis curricular muy breve de quienes habrán de intervenir, y enseguida en su primera intervención estará el maestro Sergio Luis Hernández Valdés, quien realizó estudios de sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una amplia trayectoria como catedrático y estudioso de la vida social y política del país. Durante más de 35 años se desempeñó como servidor público en el gobierno federal y estatal, coordinando programas de desarrollo social en zonas urbanas y rurales. Es psicoterapeuta familiar y de pareja con especialidades en psicoanálisis, violencia masculina, terapia de contención y constelaciones familiares. Ha realizado investigación y proyectos de intervención comunitaria para prevención del embarazo adolescente y el abuso sexual a menores, y para promover masculinidades libres de violencia en zonas de alta incidencia delictiva. Es asesor, catedrático universitario, conferencista, facilitador en talleres, comunicador y autor de numerosas publicaciones, comprometido con dos causas: reposicionar la presencia del padre en la vida social y familiar y promover entre los jóvenes rituales de iniciación masculina que los conecte con su fuerza ancestral. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la palabra al maestro Sergio Luis Hernández Valdés. Adelante, maestro. Bien, pues buenos días. De verdad es un honor estar aquí en este hermoso recinto de nuestra querida universidad.
Gracias, doctora Bobadilla, por la invitación. Déjenme decirles, y sin pecar de indiscreto, pero ha estado presente la doctora Bobadilla no solamente en mi desempeño profesional, que me ha estado invitando a varios paneles y conversatorios, ¿no? Cuando estaba en el Poder Judicial, nos invitó a un diálogo sobre el juzgar con perspectiva de género, ¿sí recordará? Y yo hablaba en aquel entonces que también habría que juzgar a los hombres desde la perspectiva de género. Y ese es precisamente el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Pero además la doctora ha estado presente en mi vida personal, ¿sí? Es responsable de que yo tenga otros 3 hijos acá en Durango. Y no es la responsable, yo tomé la decisión. Gracias, doctora. y con esto doy un preámbulo nada más para comentar que cuando hablamos de género, cuando hablamos de masculinidades, cuando hablamos de las mujeres, ¿no? O sea, que estamos hablando de perspectiva de género, no podemos hablarlo desde la teoría, desde la academia únicamente. Y desde luego respetando mucho a la calidad académica de muchos de los que están aquí, que desde luego sobrepasan la mía, ¿no? Pero yo he dicho, lo comentaba ahí con Luzma, la presentación de los cuadernillos de género ahora en la Feria del Libro, que hablar o sea, lo peor que puede pasar con esto es que se institucionalice el tema de género y que se maneje como una cuestión políticamente correcta, ¿no? Que es muy, muy agradable, la verdad, muy, muy padre, ¿no? O sea, todo el mundo podemos hablar de que la igualdad de género, la no violencia, etc. Pero si no pasa, o sea, si no pasa por la vida personal, por la vivencia personal, y no pasa por el cuerpo, decía yo, se queda en mero razonamiento teórico y no vamos a lograr trascender esto que es motivo de nuestra conversación ahora, que es el tema de la violencia masculina. Y yo quisiera iniciar, bueno, agradeciendo desde luego, qué bueno que se vea la perspectiva sociológica, soy sociólogo, habemos pocos sociólogos aquí en Durango, y ojalá que con esta apertura que se está dando a reconocer la importancia de la sociología, pudiéramos en un futuro no muy lejano contar en nuestra universidad con una carrera de sociología, ¿no? Ya se acercaron un poquito ahí en la FADER y CIPOL a las ciencias políticas, pero creo que la sociología tiene también un particular enfoque para revisar los temas sociales en general, ¿no? Bien, de hecho ahorita alteramos un poco el orden porque iba a iniciar la doctora Brenda, pero acordamos que era mejor ver la perspectiva social primero, ¿sí? La parte sociológica. Primero yo quisiera decir algo que creo que ya se está superando mucho. La violencia masculina no es natural, ni se puede explicar en términos biológicos. Y lo digo porque ha habido corrientes, incluso en el área médica, en donde justifican la violencia masculina a partir de la testosterona y a partir de las características físicas, biológicas del hombre, ¿no? Definitivamente está demostrado que no es así. Sí hay una propensión, obviamente, mayor de los hombres a desarrollar más la musculatura, tener más proactividad, en fin, pero no justifica desde ningún punto de vista la violencia que hemos vivido acá. Entonces, la herramienta por la que contamos para poder explicar el tema de la violencia masculina es efectivamente la perspectiva de género. Y cuando hablamos de perspectiva de género, tendremos que hablar de esta construcción social y cultural que ahorita nuestro secretario de la universidad explicaba muy claramente, ¿no? Este tema de los estereotipos, cómo los estereotipos de género construidos socialmente, que no tienen nada que ver con la cuestión biológica, se han construido a partir de la diferencia biológica entre hombres y mujeres, en donde se le ha dado a las mujeres ciertos estereotipos y características y a los hombres también ciertos estereotipos y características que afortunadamente están desapareciendo, ¿no?
Esto lo que nos ha llevado a plantear desde la sociología es que se ha exigido a los hombres, y especialmente a los jóvenes, a los muchachos, especialmente cuando llegan a la adolescencia, se les ha exigido que demuestren su hombría. Y entonces hay una frase que acuñó también Simone de Beauvoir para las mujeres, pero que es aplicable para los hombres también, que decía Simone de Beauvoir: las mujeres no nacen, se hacen. Igual los hombres no nacen, no nacemos, nos hacemos. Y nos hacemos para responder a una serie de características que han puesto en riesgo seriamente la salud física y emocional de los varones y especialmente los jóvenes. En términos de sociología, bueno, mis maestros con quienes yo me he formado en el Colegio de México, en la propia UNAM, con la unidad de género y con investigadores que empezaron a trabajar el tema de las masculinidades acá en México, se reconoce un concepto que a mí me gustaría que lo tuviéramos presente, que es la masculinidad hegemónica tradicional. La masculinidad hegemónica tradicional está sustentada en dos pilares fundamentales. Uno es la restricción emocional, es decir, los hombres no sienten, los hombres no lloran, ¿no? Los hombres aguantan todo, que está presente en nuestras familias, ¿no? Yo incluso, ¿no? En algún momento llegué a decirle a mis hijos: los hombres no lloran, ¿no? ¿Y cuántas personas no lo hemos hecho? Entonces, esa es una característica de la masculinidad hegemónica tradicional, la restricción emocional. Pero otra característica, no me dejarán mentir, es esta exigencia tremenda de la sociedad por los logros y el éxito. Los hombres nos meten en esta dinámica de ser los mejores. El macho one, el alfa, ¿no? El macho alfa, el que tiene la mujer más guapa, el que tiene los hijos en las mejores escuelas, el que trae la camioneta más padre, el que vive en la zona más lujosa, el que tiene el mejor cargo, ¿no? El mejor empleo, ¿no? Y como que si esa característica de ser, de tener y de lo de hacer, ¿sí? En esta exigencia, digamos, de logros y éxito, en eso se finca la valía del hombre. Incluso en la cuestión del desempeño sexual, ¿sí? En la medida que más mujeres tengamos, en la medida que más exitosos seamos en este tema de la sexualidad, pues nos hace más hombres, ¿no? Y si tenemos más dinero, pues mucho más dinero. Y esto se expresa a través de frases que están presentes en nuestra cultura y que marcan el desempeño de los hombres, ¿no? Cuando decimos los hombres no se rajan, ¿no? Cuando decimos hasta que el cuerpo aguante, cuando decimos de algo me he de morir, ¿no? Todo eso es una manifestación de nuestra cultura en donde nos han puesto en el lugar de que el cuerpo para los hombres es una máquina de trabajo. A diferencia de las mujeres, en donde yo creo que tiene que ver, estoy seguro, que por el hecho de que albergan en su vientre durante 9 meses la posibilidad de la procreación de los seres humanos, les da una condición diferente a su cuerpo, a las mujeres. Y los hombres hemos considerado nuestro cuerpo como una máquina de trabajo. Bien, entonces estas exigencias ha generado consecuencias graves. Dicen quienes han investigado esto de la tríada de la violencia masculina. Dice, esta masculinidad hegemónica sustentada en estos dos pilares, la restricción emocional y la obsesión por los logros y el éxito,
ha generado una masculinidad que puede considerarse como la masculinidad como factor de riesgo. Y es como, yo me lo imagino como si fuera una granada de estas de la guerra, que le quita a uno el pivote. Y entonces los hombres andamos en la vida como si fuéramos una granada de ese tipo, entonces que en cualquier momento explotamos. ¿Y por qué? Pues porque obviamente que los hombres sí sentimos. Y los hombres no tenemos por qué ser los más exitosos, ¿no? Pero esta doble característica de la masculinidad hegemónica tradicional nos lleva a situarnos como si fuéramos una olla de presión, en donde hay una exigencia tremenda, ¿sí? a todo, a ser los mejores, que es como si fuera la lumbre, ¿no? de la olla para cocer los frijoles. Y la restricción emocional es como si le quitáramos, le tapáramos el pivotito a la tapa, ¿sí? ¿Qué pasa si le tapamos el pivotito de la tapa, que es donde sale el vapor en exceso? Tronamos. Y eso es lo que nos ocurre a los hombres. Y entonces, esta es la explicación, digamos, términos sociológicos, sin abordar obviamente muchísimos otros factores, pero básicamente eso es por qué es que los hombres llegamos a tener este tipo de comportamientos tan violentos. Y esta tríada de la violencia que menciona Beno de Keiser, es uno de mis maestros, pero lo trabajó también otro autor, ahorita no recuerdo, la tríada de la violencia masculina pero entonces habla de que los hombres somos un factor de riesgo para las mujeres y para los niños y niñas, con todas las atrocidades que pues, hemos visto. Digo que ya ni quiero yo mencionar las estadísticas porque es como reafirmar, ¿no? Pero todo esto que se ha estado pues diciendo las cifras, ¿no? A partir de toda la violencia que hay hacia las mujeres y bueno, y hacia los niños y niñas, ¿no? Entonces, es toda esta expresión de violencia hacia las mujeres, pero también hay violencia que expresamos hacia otros hombres y que esa a veces se ha naturalizado mucho y no se visibiliza. Obviamente los feminicidios es algo terrible, pero los homicidios no pueden dejar de verse como algo antinatural, es decir, no tenemos por qué estarnos matando entre nosotros. Y desde luego la violencia que existe hacia nosotros mismos, toda esa falta de autocuidado, de exigencia personal, en donde nos ha planteado estar en riesgo también en nuestra salud. Todo esto, estas manifestaciones, digamos, de la tríada de la violencia masculina, obviamente tienen manifestaciones muy graves, en donde las mujeres han estado teniendo pues ahora sí que padeciéndola, pero también nosotros. Y entonces yo lo he planteado aquí y es parte de lo que pongo a consideración para las preguntas y para los comentarios de mis compañeras que siguen. Los enemigos a vencer en esta lucha no somos los hombres. Es una cuestión cultural, es una cuestión de un sistema patriarcal, incluso alimentado por una cuestión del capitalismo y de todas estas cuestiones de control, de poder, ¿no? En donde todos hemos salido afectados, ¿no? Como sociólogo hay unas estadísticas que a mí me aterran. Yo supongo que aquí habrá muchas personas que tienen hijos varones entre los 15 y los 29 años de edad. Me gustaría que levantaran la mano. ¿Quién tiene hijos varones entre 15 y 29 años de edad? Bueno, yo también. Yo vivo con uno de ellos. Son muchos. Bueno, según el INEGI, no lo digo yo, y ahí está el Instituto de las Mujeres para que lo confirmen. El INEGI ha trabajado una tasa de sobremortalidad masculina. Y en Durango, la tasa de sobremortalidad masculina llega casi a 4 puntos. Lo que quiere decir que en esa edad, de los 15 a los 29, por cada mujer que muere,
y llega a morir, mueren casi 4 hombres, jóvenes, de 15 a 29. Entonces, todos quienes tenemos hijos, varones ahorita en esas edades, tienen 4 veces mayores probabilidades de morir, de manera temprana, obviamente, ¿sí? Más que nuestras hijas. Entonces yo digo, las cárceles, el 97% de las personas privadas de la libertad son hombres, ¿sí? Y los panteones están llenos de jóvenes, de hombres. El suicidio es también mayoritariamente de hombres jóvenes, ¿no? Las muertes violentas, los accidentes automovilísticos, ¿sí? Todas estas noticias que vemos, ¿no? De chicos que pues, salen del antro tomados, manejan y se mueren en un accidente y matan a algún compañero o compañera también, ¿no? Todo esto es producto de esta masculinidad hegemónica tradicional, de este patriarcado, de esta cultura machista que se nos ha ido metiendo como cuando el agua, ¿no? Inunda las paredes, ¿no? Y se va subiendo, ¿no? ¿No? Pareciera que eso es lo que tenemos que detener, ¿no? A mí nunca me gusta dejar las pláticas, y menos sobre esto, con esta idea negativa. Tenemos que hacer propuestas, o sea, ¿qué hacer? Yo estoy convencido, y lo decía ahorita en la presentación de mi ficha curricular, yo estoy convencido de que los jóvenes que se exponen a tanto riesgo por demostrar su hombría, que va desde incorporarse a las filas del crimen organizado hasta el consumo de alcohol y de drogas y de una manifestación de su sexualidad irresponsable. Es porque no los hemos sabido, los adultos, los hombres mayores, no los hemos sabido conducir. No les hemos ofrecido rituales de iniciación masculina como se llegaron a ofrecer en las comunidades indígenas autóctonas, ¿no? Está demostrado, los rituales de iniciación masculina en las comunidades indígenas eran verdaderos rituales en donde los muchachos, llegada a la adolescencia, se enfrentaban a sus miedos, a sus temores, etcétera, acompañados de los hombres grandes de la comunidad, de los sabios, los sacerdotes, los sacaban de la casa de mamá, los llevaban a una cueva, les enseñaban la historia de la comunidad, les enseñaban las artes de la guerra, de la cacería, etcétera, ¿sí? Y los dejaban a que se enfrentaran con sus propios demonios, ¿no? 4 o 5 días en soledad, oscuras, o ir a cazar a algún animal, etcétera, ¿no? Había sacerdotes que acompañaban esto, había hombres sabios y había lugares sagrados en donde se promovían estos rituales de iniciación masculina. ¿Qué es lo que hemos tenido ahora? Pseudo rituales, con alcohol, con drogas, sexo, obviamente pandillas, etc., ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Perdón, ¿ya me pasé? Por concluir, perdón. Ya me lo concluí. Entonces hay que ofrecer rituales de iniciación masculina no violentos. Y en eso yo he estado trabajando con la Secretaría de Educación. Afortunadamente me han ofrecido espacios para trabajar con los chicos de secundaria y con sus papás varones para irnos una noche nada más al Tecuán, para convivir, que los papás conviven con sus chicos varones y poder empezar a detener ese círculo transgeneracional de la violencia. Porque la violencia masculina no empezó ahorita. La violencia masculina de un chico que es violento ahorita o de un hombre violento, porque vio a su papá violentar a su madre, y porque viene del abuelo y viene del bisabuelo. Entonces, creo que como nunca estamos nosotros en la gran oportunidad de detener este círculo transgeneracional de la violencia.
que se transmiten ahora sí que de generación en generación y que ahora podemos hacerlo de manera diferente. Entonces, promover la participación de los papás, ¿sí? Los papás hemos estado muy ausentes en nuestras familias, pero esta ausencia ha sido promovida también por las instituciones y empieza desde que nacen nuestros hijos. Alguna vez escuché, creo que fue en este mismo recinto, el Instituto de las Mujeres, hace como 5 años, invitó a una expositora con motivo del 25 de noviembre y dijo esta señora, dice, si yo fuera gobernadora del estado de Durango, mandaría poner en los hospitales materno-infantil, del 450, todo, una lona que dijera, papá no es visita. ¿Por qué? Porque nos tratan como si fuéramos visitas. No puede subir a ver a su esposa que acaba de parir porque no es horario de visitas. Y menos aún lo dejan entrar, ¿no? No nos dejan entrar a los quirófanos a acompañar a nuestras parejas. Entonces, desde el principio nos dicen que los hijos no son nuestros, ¿no? Pues son de la mamá. Y el papá, ¿dónde debe de estar? Pues allá, festejando con los compas, ¿no? Echando una chela, en el peor de los casos, fumando todo nervioso para ver qué pasa, ¿no? Entonces, no es visita. Nos siguen tratando como visitas en los hospitales, pero también en la casa nos comportamos como si fuéramos visitas, ¿no? Como si fuéramos, en fin. Esta señora que dio la conferencia en aquella ocasión decía que los países en donde se ha promovido la participación de los varones en el nacimiento de sus hijos y se han generado las condiciones hospitalarias, culturales, sanitarias, etcétera, que se requieren para que ocurra así, dice, la violencia social y de género ha disminuido hasta en un 60%. ¿Por qué? Porque es imposible pensar, o sea, es muy difícil pensar que un hombre que ve nacer a su hijo, que acompaña a su pareja en el nacimiento de su hijo, de su hija, muy difícil que la violente. Se genera una empatía, pero además las mujeres en el parto, todas las mamás que están aquí presentes saben, se genera esa hormona del amor, ¿no? Cuando nace un bebé, que inunda la sala, y que ahí es esa hormona, ¿sí? El papá debiera de recibirla. ¿Y quién la recibe? Pues la recibe el pediatra, el ginecólogo. Y las mujeres ven bien guapos a los médicos en ese momento, ¿sí? ¿Cómo se llama la hormona? ¿La oxitocina? Ese es para el papá, esa hormona es para el papá. Ese vínculo no se va a romper nunca. Y no voy a violentar entonces ni a mi esposa, ni a mi compañera, ni a mi hija, y a nadie más. ¿Por qué? Porque somos la raza humana, ¿no? Entonces, yo aquí lo dejaría, perdón si me alargué un poco, pero esas son las propuestas a hacer. Papá no es visita, ni en el hospital, ni en la casa, ¿eh? Acompañemos a nuestros muchachos, varones, a enseñarles una manera diferente de ser hombres, ¿no? Y creo que todos lo podemos hacer. Gracias al maestro Sergio Luis, que nos está dejando una interesante e ilustrativa exposición. Además, un cuestionamiento en el aire, ya lo ha dejado aquí para intervenciones o para la apertura de preguntas. Ciertamente nos está haciendo señalamientos partiendo de una masculinidad hegemónica, de una cultura patriarcal que aún se respira en el aire. Y bueno, estos puntos que posteriormente se destacarán seguramente. Enseguida me voy a permitir leer la síntesis curricular de la psicóloga Ana Karen Sosa Hernández, psicóloga especializada en atención individual y o grupal a mujeres en situaciones de violencia, Unidad Estatal de Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, Instituto Estatal de las Mujeres, tallerista, Área de Prevención a la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género, Instituto Estatal de las Mujeres,
formadora y colaboradora Bienestar, Centro de Atención Psicológica Integral, el CAPSI, docente, Avanza Centro Superior de Innovación Educativa, asesora en investigación, programa de intervención para cuidadores primarios e intervención en psicología social, Facultad de Psicología UGED, programa de intervención para cuidadores primarios, doctorado en Ciencias Biomédicas, Instituto de Investigación Científica UGED, programa académico perteneciente al PNPC CONACYT, maestría en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina y Nutrición, División de Posgrado de Investigación UGED, programa académico perteneciente también al PNPC CONACYT, licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana UGED, experiencia académica adicional, cursos en aplicación, la prevención y atención de violencia, aspectos generales, Secretaría de Salud, curso Derechos Humanos y Género, Comisión Nacional de Derechos Humanos 2022, curso Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres, Comisión Nacional de Derechos Humanos 2022, diplomado en Salud Mental Perinatal, Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria 2022, diplomado en Cultura de Bioética, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Juárez del Estado de Durango, de Bioética AC 2015. Y muy amplio también esta ficha curricular. Adelante, por favor, psicóloga Ana Karen. Me da mucho gusto estar aquí porque estoy viendo entre las caras que están frente a mí algunos de mis maestros y maestras que bueno, me han apoyado y me han inspirado muchísimo en diferentes etapas de mi formación académica. Y bueno, creo que eso nos obliga y nos exige también a seguir aprendiendo, a seguirnos preparando. Como les comentaba, yo soy psicóloga especializada en atención a las violencias del Instituto Estatal de las Mujeres. Y la verdad es que la atención a las violencias y la prevención de las violencias es uno de los temas que a mí más me interesan, tanto a un nivel de aplicación de la psicología como a un nivel también de la investigación, que es otra de las cosas que a mí me gusta mucho hacer. Entonces, me da mucho gusto que haya sido primero el maestro Hernández quien inició estas intervenciones, porque mucho de lo que voy yo a retomar, también él ya lo mencionó, y vamos a tratar de verlo desde una perspectiva un poco más psicológica. Que bueno, dicho sea de paso, cuando me pidieron hacer esta intervención en este panel, me dijeron, bueno, una perspectiva psicológica de las masculinidades libres de violencia. Y la verdad es que se me hizo una tarea un poco complicada porque hay muchas perspectivas psicológicas desde las cuales se puede observar la masculinidad. ¿Sí? Entonces, traté de conceptualizar todo desde mi perspectiva, que es un tanto ecléctica, pero que es un poco el trabajo que hacemos también en el Instituto Estatal de las Mujeres, en donde actualmente también estamos trabajando mucho el tema de masculinidades integrales, de masculinidades libres de violencia. ¿Sí? Entonces, ¿me puedes ayudar con la siguiente? Bueno, la búsqueda del origen de las violencias contra las mujeres lleva... pues es una historia muy larga que hemos recorrido como humanidad, ¿sí? Y conlleva mucho la exploración de todos aquellos procesos de socialización, porque como nos mencionaba el maestro Sergio, la violencia es aprendida, porque ahora sabemos que no es algo inherente a la naturaleza del hombre el ser violento, y esto es un conocimiento que nos ha dejado años de investigación. Sin embargo, socioculturalmente aún se tiene este concepto que liga de manera directa la masculinidad con la violencia. ¿Sí? Entonces, la forma en la que estos procesos fueron aprendidos es socialmente por los miembros de todas las comunidades y todas las culturas. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, durante muchísimo tiempo se ha considerado la violencia o el fenómeno de la violencia en general como algo que se liga de manera íntima con el hecho de ser hombre. ¿Sí? Incluso son ciertas creencias que tenemos con respecto a los hombres o que los hombres tienen con respecto a sí mismos y sus pares, que siguen manteniendo y perpetuando estos ciclos de violencia. Ahora, esto lo que hace es generar una brecha de género, de la que ya muy probablemente han
hemos escuchado, según mencionaban, ya se han hablado estos temas anteriormente. Siguiente, por favor. Entonces, para entender estas consecuencias que puede llegar a tener esta brecha de género tanto en hombres como en mujeres y de todos en general como miembros de esta comunidad, primero hay que reconocer dos cosas. Punto número uno, tenemos que empezar a cuestionarnos cómo aprenden los hombres a ser hombres, que es una perspectiva muy interesante que es la que nos daba el maestro Sergio. Se aprende socialmente y se aprende a través de estos ritos, de estos rituales sociales que generan ciertas creencias o pues sí, un sistema de creencias en todos los hombres que es lo que define la perspectiva desde la cual observan su propia masculinidad. Y al mismo tiempo también lo que hace o lo que debemos cuestionarnos es cómo aprendemos las mujeres a conceptualizar a los hombres, que son dos cosas muy distintas, ¿sí? Pero que a final de cuentas también genera un sistema de creencias específico en nosotras como mujeres que define la manera en la que percibimos a los hombres y las masculinidades, ¿sí? Entonces, por eso es que resulta como importante entender la forma en la que se realiza esa pedagogía de la masculinidad, cómo se aprende desde el concepto mismo de la masculinidad. Y siempre, obviamente, estos aprendizajes se dan de manera social y de esa experiencia emocional que tenemos los seres humanos por nuestras propias vivencias en la comunidad, ¿sí? Entonces hay que recordar que estas construcciones de género, al ser construcciones sociales, son compartidas por hombres y mujeres. Por eso es que es tan complicado analizar el fenómeno de la violencia de género, ¿sí? Por eso es que no hay culpables aquí. Por eso es que es una responsabilidad de todos empezar a cuestionarnos todas estas cuestiones que siguen perpetuando esta violencia de género en nuestra comunidad. Y no solamente como en la comunidad universitaria, sino en nuestras propias familias, en nuestros propios sistemas sociales, pero son todas esas construcciones sociales que compartimos todas y todos. Aquí nadie nos salvamos, todos estamos en un proceso de construcción y de construcción constante, ¿sí? Pero somos tanto los hombres como las mujeres quienes seguimos perpetuando muchas veces estos constructos sociales que tienen que ver con las masculinidades violentas o estas masculinidades hegemónicas de las que hablaba el maestro Sergio. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Conocer, explorar y analizar la construcción de la masculinidad que tenemos tanto hombres como mujeres, porque es la única manera en la que realmente podemos incidir en esta violencia de género que vivimos y que ya se mencionaba. Es uno de los mayores factores que nos pueden ayudar a prevenir la violencia de género, el cambiar esta visión de la masculinidad. Y ahorita vamos a ver un poco por qué, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, para poder entender de una manera como integral esa dinámica de la violencia, es necesario abordar o cuestionar el constructo social de masculinidad como tal y cómo ese constructo social genera creencias dentro de nuestro sistema de creencias que siguen perpetuando esas violencias. Y este constructo establece cierta normatividad de lo que se espera de ser hombre, ¿sí? Y que a final de cuentas esto se encuentra bien enraizado en los discursos sociales, se encuentra enraizado también en todas las prácticas, en todas las instituciones, desde instituciones tan básicas como lo es la familia, la escuela, hasta instituciones como lo es la universidad, como lo es un esquema laboral, como lo es la comunidad en general. El discurso sobre la masculinidad hegemónica sigue perpetuándose dentro de todas estas comunidades formativas y de todas estas situaciones sociales en las que los seres humanos nos desarrollamos, ¿sí? Y eso es algo que no podemos como dejar de lado. Ahora, siguiente por favor. Hoy se entiende que al hablar de género no es hablar únicamente sobre las mujeres. Hablar de género también nos exige empezar a hablar de masculinidades, empezar a hablar de los hombres, empezar a hablar de todos y todas nosotros como miembros de esta comunidad. ¿Y qué seguimos haciendo todas y todos para perpetuar estas violencias
que generan estas cifras alarmantes como las que mencionaba el maestro Sergio. Sí, porque a final de cuentas pues es una tarea y es una responsabilidad de todos y de todas. ¿Sí? Y uno de los grandes aportes de estos estudios de género lo que hace es primero generar reflexión, construcción, esta deconstrucción constante de la que hablábamos y esta reconstrucción de lo que significa ser hombre. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, algo que también mencionó el maestro Sergio es cómo estas creencias o cómo este sistema de creencias que se tiene con respecto a la masculinidad pueden convertirse en factores de riesgo de generación de violencias. Y ahorita vamos a ver cuál es la manera en la que pueden convertirse. Primero, tenemos que identificar al ser hombre, o más bien, se ha identificado históricamente, o sea, como les mencionaba al inicio, unido el concepto de masculinidad con el concepto de violencia. ¿Sí? Y esto se vuelve un factor de riesgo porque si seguimos uniendo esos dos conceptos, el concepto de masculinidad y violencia, si seguimos creyendo que todos los hombres son violentos, si seguimos considerando que es algo inherente al ser hombre, la agresividad, entonces es muy probable que tanto mujeres como hombres no identifiquemos las violencias, ¿sí? Porque que vivimos o que ejercemos también, y que las minimicemos y las justifiquemos. Y a su vez también lo que hacemos es que como lo consideramos parte de la identidad de los hombres, lo que hacemos es normalizarlo y naturalizarlo. Y de ahí vienen como todos estos conceptos sociales en el que, bueno, pues es que como es hombre por eso es violento y lo que se hace después es justificar esas violencias. Y esta es la manera en la que estas creencias o estos sistemas de creencias siguen perpetuando estas situaciones violentas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, ahora ya llegamos como a esta parte psicológica, que es la manera en la que yo lo entiendo, la que yo lo he estudiado y la que me gustaría compartirles. Es entendiendo que cómo se aprende un constructo social tan complejo como lo es la masculinidad. Porque también eso es algo que tenemos que mencionar. La masculinidad como constructo social es sumamente complejo. Es incluso difícil de definir porque tiene un carácter cultural. Entonces, lo que para algunas culturas puede significar el ser hombre o el concepto de masculinidad, para otras puede ser algo distinto. Y esta complejidad, bueno, desde mi perspectiva es lo que lo vuelve también muy interesante, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo aprendemos y sobre todo cómo se mantienen estos constructos sociales en la mente humana? Primero, todas las personas tenemos un sistema de creencias, ¿sí? Y esas creencias son una serie de pensamientos, de ideas que tenemos bien interiorizados y que a final de cuentas determinan la manera en la que nosotros percibimos la realidad. En este caso, determinan la manera en la que percibimos a los hombres, en la que yo como mujer los percibo y en las que los mismos hombres se perciben a sí mismos y a los demás hombres, ¿sí? Entonces, este sistema de creencias obviamente se aprende mediante un aprendizaje social, ¿sí? Y desde las primeras etapas de la infancia, toda la vida estamos aprendiendo y generando creencias o reconfigurándolas también. Ahora, ¿por qué es importante verlo desde esta perspectiva? Porque son estos 4 conceptos que tienen aquí enfrente, son conceptos que se unen de manera pues sí, de manera consecutiva, porque entonces un sistema de creencias o una creencia específica que yo puedo obtener con respecto a lo que es ser hombre, genera pensamientos, genera una serie de pensamientos y esto genera emociones. Y a su vez esto genera después conductas, ¿sí? Que si se fijan las conductas, como las conductas violentas que mencionaba el maestro Sergio, de esta parte de ser como una bomba de tiempo, como una granada, no aparecen de la nada. Esas conductas violentas no se generan ahora sí que por generación espontánea. Se dan derivados de una serie de emociones que a su vez se generaron como un conjunto de pensamientos
que se derivaron directamente de un sistema de creencias específico. Y esto sucede en todas nuestras mentes de todas y todos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de este sistema de creencias? Como les mencionaba, todas las personas tenemos este conjunto de ideas muy interiorizadas que tiene que ver con la perspectiva que tenemos de la masculinidad, ¿sí? Como les mencionaba también, se lleva a cabo mediante una experiencia social o un aprendizaje social. Y este sistema de creencias determina la manera en la que percibimos a los hombres y las masculinidades. Incluye elementos como cómo debe ser un hombre para ser hombre, por ejemplo. ¿Sí? Porque tenemos socialmente ya interiorizado una idea de cómo debe ser un hombre. Tanto las mujeres como ustedes como hombres lo tienen. ¿Sí? Y tenemos esa idea tan interiorizada que muchas veces es difícil incluso cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué creo eso? ¿Sí? Pero a final de cuentas determina la perspectiva desde la cual yo observo a mis compañeros hombres. ¿Sí? Cuestiones como, por ejemplo, ¿cuál es el lugar del hombre en la sociedad? ¿Sí? Y estas preguntas no son como preguntas generales, creo que lo interesante sería aquí cada uno de nosotros y nosotras cuestionárnoslas. ¿Cuáles son ese sistema de creencias que yo tengo con respecto a la masculinidad? ¿Sí? ¿Cuál es ese lugar que ocupan o deben ocupar los hombres en una sociedad, en una comunidad, en una familia, en una universidad? Que tiene que ver después también con dinámicas de poder, como lo mencionaba el maestro Sergio. ¿Cuáles son los roles de género que se le atribuyen a los hombres y a las mujeres? Eso también forma parte de nuestro sistema de creencias. Cada uno de nosotros y nosotras tiene ideas específicas de esos roles de género. Y esas ideas las hemos aprendido y las tenemos muy interiorizadas. Por eso es que, como les mencionaba, a veces es difícil cuestionarlas. Ahora, siguiente por favor. Como les mencionaba, ese sistema de creencias genera pensamientos. Porque entonces nos encontramos ante situaciones en la vida que nos hacen cuestionarnos y que nos hacen generar un conjunto de pensamientos. Que tiene que ver con cuestiones como qué piensa el hombre de sí mismo como hombre, ¿sí? O qué piensa la mujer sobre el hombre. Y toda esa serie de pensamientos también a veces se da, bueno, y esto es algo que todos los seres humanos hacemos, que es tener ciertas distorsiones cognitivas con respecto a los conceptos como la masculinidad, ¿sí? En los que tenemos estos conceptos de esta realidad de ser hombre un tanto distorsionados, obviamente derivado de esta perspectiva que tenemos que nos da nuestro sistema de creencias, ¿sí? Y siguiente por favor. Y esto genera una emoción, ¿sí? Y ese es como el hilo que se va siguiendo. Entonces ese conjunto de pensamientos que nosotros generamos genera a su vez emociones. Porque entonces si yo me cuestiono qué es lo que pienso sobre los hombres en una situación determinada, como por ejemplo en este contexto, ¿no? del hombre universitario, ¿sí? Probablemente esto genere en mí emociones que se derivan directamente de esos pensamientos. Y esto también creo que es algo importante mencionar, la parte emocional sigue siendo todavía una parte muy olvidada y con la que creo que hemos sido muy negligentes con respecto a las masculinidades, ¿sí? Porque se sigue dejando de lado esta parte emocional en el hombre. Y no debería ser así justamente por lo siguiente, porque a final de cuentas todo eso que nosotros como personas sentimos genera una conducta, ¿sí? Que es lo que mencionaba el maestro. Obviamente si están todas estas emociones de ira, de agresión, de frustración, y todo esto se junta con todas estas situaciones culturales que estamos viviendo, pues obviamente la bomba va a explotar. ¿Y cómo explota? O se refleja a través de una conducta violenta, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho observar este fenómeno desde esta perspectiva porque para mí resulta muy explicativo. Porque también no solamente es entender la conducta violenta que ejercen, bueno, en mayor proporción los hombres sí,
Pero como mencionaba también el maestro, los hombres son muy violentos con los hombres también, ¿sí? ¿Y cómo se genera esta conducta? Derivado de todo lo anterior. No es un hecho aislado, no aparece de la nada, ¿sí? Tiene una explicación emocional, cognitiva y dentro de un sistema de creencias particular. Y por eso es que luego también muchos esfuerzos que se hacen para prevenir todos los tipos de violencia no resultan muy fructíferos, porque se enfocan únicamente en cambiar cuestiones como la conducta, ¿sí? Pero al final de cuentas también hay que considerar que esa conducta se deriva de todo lo anterior. Entonces, siguiente por favor. Como les mencionaba, ahí es donde observar únicamente la conducta se vuelve un factor de riesgo cuando hablamos de masculinidad, porque entonces tendemos a normalizar la conducta sin observar todo lo que hay detrás, toda esa parte emocional que tanto hombres como mujeres sentimos hacia el hombre y el hecho de las masculinidades, y también todo lo que pensamos y sobre todo todo lo que creemos, todas esas ideas que tenemos hacia esto, ¿sí? Y entonces, ¿cómo puede generarse como desde esta perspectiva una masculinidad libre de violencia? Que creo que es la pregunta que nos tiene a todos y todas reunidos aquí. Y desde mi perspectiva yo considero que empezando a cuestionarnos el origen, no la conducta violenta como tal, ¿sí? Sino el origen que está generando esa conducta violenta, que son todas esas creencias que tenemos interiorizadas y que a final de cuentas resultan en todas estas cifras que pues ya todos conocemos y que son alarmantes, ¿sí? Pero no podemos detenernos a únicamente observar la conducta. Creo que es muy interesante el hecho de cuestionarnos todo lo que está detrás y sobre todo yendo a la raíz del problema, que tiene que ver en el contexto de las masculinidades con todas estas ideas interiorizadas que tenemos con respecto a lo que es ser hombre, a lo que los mismos hombres consideran que es ser hombre, cuál es su lugar dentro de la sociedad, cuál es su lugar dentro de una familia, que es como nos mencionaba el maestro Sergio, ¿sí? Y el siguiente, por favor. En el Instituto Estatal de las Mujeres, este año se inició con una acción que se le llama Hombres Aliados, que justamente lo que busca es esto, es generar no solamente esos hombres aliados a nivel de conducta, no solamente es ya no le peguen a las mujeres, sino realmente empecemos a cuestionarnos todos y todas qué es lo que está manteniendo y perpetuando todas estas conductas violentas, ¿sí? que se encuentra dentro de nuestra mente desde hace mucho, mucho tiempo, porque lo aprendimos, ¿sí? En nuestra experiencia emocional. Y entonces, bueno, creo que esa es mi intervención, ¿sí? Y muchas gracias por la invitación y continuamos. Muchas gracias, maestra Ana Karen. Escuchar precisamente esa exposición tan elocuente del constructo social de la masculinidad hegemónica, de qué significa esto. Ciertamente estos temas, creo que me congratulo de estar aquí presente escuchando esta temática que igual en otros foros y en otras latitudes acabamos de escuchar. Tuvimos la oportunidad de la doctora Brenda y su servidora de estar en la Universidad de Salamanca, España, con algunos temas atinentes también a esta materia, y desafortunado era que en ese momento nos enterábamos que aquí en el estado de Durango, en un municipio llamado Mezquital, se cometía un feminicidio más donde le arrebataban la vida a una mujer frente a sus hijos. Entonces nos damos cuenta que este tipo de pláticas, que afortunadamente las está tratando la Universidad Juárez del estado de Durango, se requieren en muchos municipios y en muchos de los espacios en donde no se avanza al mismo paso y al mismo ritmo que en todos estos momentos urbanos que tenemos aquí en nuestra capital y que tenemos la oportunidad de escuchar. Su servidora tiene esa génesis en algunos de los municipios en donde el constructo social hegemónico de la masculinidad pues está muy acentuado. También yo leía por ahí la masculinidad subordinada, y hay quienes ya están decididos a cambiar este constructo social
y no establecerse en ninguna de estas dos, sino en lo mejor de cada una de ellas para construir nuevas actitudes, mejores conductas que puedan ser aliados en igualdad de condiciones hacia las mujeres. Y en ese sentido me permito leer la síntesis curricular de quien enseguida intervendrá, que es la doctora Brenda Fabiola Chávez Bermúdez. Ella tiene licenciatura en Derecho, especialidad en Derecho Civil, maestría en Derecho y doctorado en Derecho, todas por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, UGED. Diplomado en Perspectiva de Género en la Educación y Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2013, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. Adscripción actual Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UGED como profesora e investigadora. Catedrática de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FADER y CIPOL, miembro del Cuerpo Académico Estudios Avanzados de los Derechos Humanos, ponente, articulista, autora de diversas obras y facilitadora de cursos en diversos temas en las líneas de investigación, derecho ambiental, derechos humanos de las mujeres, entre otros. Publicación de libros en temas de derecho ambiental, acoso u hostigamiento laboral, la mujer y el derecho al trabajo y derechos de mujeres. Participa actualmente como integrante del grupo interinstitucional y multidisciplinario que atiende la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Durango. Distinciones, miembro del SNID y perfil PRODEP. Y es muy amplia la síntesis curricular de la doctora Brenda Fabiola, pero por cuestiones de tiempo me permito acortarla y ceder el uso de la palabra a la doctora Brenda Chávez. Adelante, doctora. Saludo a todas y todos los presentes con mucho gusto. Me agrada ver un público tan nutrido y sobre estos temas, y agradezco también a la doctora Bobadilla por tenerme presente en estos temas. Qué bueno que la comunidad universitaria nos permitamos estos espacios de reflexión que son tan importantes y que los hacemos en esta ocasión para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Esa violencia que es pues altísima, su incidencia es un grave fenómeno cultural que nos aqueja al ser una de las violaciones a los derechos humanos más generalizada en todo el mundo y que requieren pues acciones urgentes. Y si gran parte de esa violencia contra mujeres y niñas es cometida por los hombres, pues se necesita también su cooperación para reeducar, para reorientar ese entendimiento que tienen los hombres de creer tener un poder sobre las mujeres. Y esas medidas se hacen más urgentes, más demandantes en contextos como es el caso de México, ¿sí? Donde 7 de cada 10 mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Así dice la ONU que estas cifras son exageradas, ronda a nivel mundial entre un 40%, pero hay países que ese porcentaje de violencias a las mujeres ronda en un 70%. Pues esos países, como el foco rojo de todo el mundo, uno de esos países es México. Sí, como es posible que en un grupo de 10 mujeres al menos 7 de ellas hayan recibido violencia y que esas violencias pueden ser además simultáneas. Por ejemplo, la violencia sexual, que casi siempre se viene acompañada de violencia física, de tremenda violencia psicológica. Y parte de esta violencia es, como lo mencionaba Sergio, de esa triada de violencia masculina. Entonces, se requiere pues orientar esa educación que recibimos desde una cultura patriarcal donde se nos colocó a mujeres y a hombres como polos opuestos y donde el hombre ejerce un poder de manera agresiva, de manera violenta. Entonces tenemos que reorientar esos roles y estereotipos perjuiciosos y profundamente arraigados. Y al respecto, pues el Estado mexicano no ha cumplido
con sus obligaciones para eliminar la violencia contra las mujeres, como se ha comprometido con numerosos tratados internacionales en derechos humanos. ¿Y por qué digo que no ha cumplido? Porque la violencia contra las mujeres y niñas no solo ha ido en aumento en nuestro país, como se puede corroborar con las ediciones de la ENDIREM, que es la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que edición tras edición va aumentando esa violencia. Entonces es un indicativo de que no estamos haciendo lo conducente en México para eliminar esas violencias. ¿Por qué? Porque también ha incrementado el número de delitos, por ejemplo, de la trata de personas con fines de explotación sexual, donde la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. También ha aumentado el número de desapariciones que están ligadas a esta causa y a otros delitos, y porque la mayoría del territorio mexicano se encuentra en alerta de violencia de género, la mayoría de las entidades, y que es el caso de la nuestra, que no hemos logrado levantar esa declaratoria de alerta porque no se ha cumplido con las recomendaciones para eliminar esa violencia feminicida exacerbada y arraigada. Entonces, para promover la igualdad es importante considerar el rol que tienen los hombres y los niños en la sociedad. Pero no acaba de comprenderse este papel de los hombres en la consecución de la igualdad, cuando en el discurso público, en las redes sociales, en cualquier comentario que hacemos referencia sobre las nuevas masculinidades, se tienen ideas erróneas que no hacen más que reproducir la narrativa del sistema machista, porque se tiene la errónea creencia de que pues quieren que dejemos que sean hombres como lo son. A mí me han dicho, pues entonces ustedes ¿por qué quieren que dejemos de ser como somos? No queremos eso. Queremos que se manifiesten sin violencia, sin agresividad, y que además respeten también las otras masculinidades que quieren ser diferentes, no que una línea como es la masculinidad hegemónica dicte mandatos para el comportamiento de todos los hombres. Y entonces, ¿qué buscamos con esas nuevas masculinidades o con esa reeducación en la igualdad? Pues se quiere erradicar esa forma violenta, agresiva de relacionarse con las mujeres, de relacionarse con otros hombres, de relacionarse con el mundo, que a través de muchas conductas que generan violencia, como la celotipia, el acoso, el abuso, el hostigamiento sexual, el incumplimiento de obligaciones alimentarias, el no compartir esas responsabilidades del cuidado de hijas e hijos, la cosificación misógina de las mujeres y en general todos los tipos de violencia, atacar todos los tipos de violencia, desde la física, la sexual, la psicológica, la patrimonial, y en todos sus ámbitos donde efectivamente ocurre: en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en el medio político, en el medio digital, tal como lo determina nuestra Ley General de Acceso de las Mujeres para una vida libre de violencia. Entonces, ¿pero por qué necesitamos cambiar esto? Porque esa masculinidad tradicional inserta bajo el sistema patriarcal, bajo el machismo, atenta contra los derechos de mujeres y niñas y causa severos estragos en el desarrollo social. Nos tiene pues muy mal parados ante el nivel internacional por la grave situación de la violencia en México, tal como lo han referido numerosos organismos internacionales y comités de convenciones con las que México tiene obligaciones. Y porque esa masculinidad hegemónica no responde a la realidad y no produce o es un obstáculo para el desarrollo de la igualdad. Entonces, hay que repensar las formas tradicionales de ser hombre. ¿Y cómo lo hacemos?
cuestionando el machismo, no tolerando una educación sexista, misógina, homofóbica para nuestras hijas e hijos, compartir las labores domésticas y de cuidado, apoyar las demandas de las feministas y de grupos que pueden estar en situación de riesgo o en situación de vulnerabilidad, y reconocer y apoyar el derecho de otros hombres a vivir su masculinidad de forma diferente a la tradicional. Entonces, el combate a la violencia de género, la lucha por la igualdad, la erradicación de la violencia de género contra las mujeres y niñas necesita de la cooperación de los hombres, y tal como lo ha pretendido influir la Organización Nacional de las Naciones Unidas, que institucionalizó este concepto de las nuevas masculinidades desde el año 2020 y ha querido influir para que los países establezcan una estrategia y una política integral de eliminación de las violencias de género que contemple también la reeducación a través de las nuevas masculinidades. Fecha esta de 2020 que les mencionaba, que conforme se iba desarrollando la pandemia por COVID, pues también fue en aumento la otra pandemia, la que es la de violencia contra las mujeres, y pues que nos tiene a los países en verdadera alerta. Entonces, estas nuevas masculinidades, esta reeducación en igualdad, responden a un tema de reeducación precisamente, de deconstrucción de masculinidad hegemónica, machista, homofóbica, supremacista y represora. Y esto no es como todavía se cree en muchas partes, de que nos tratan de imponer una ideología, nos tratan de quitar los valores que tenemos, nos tratan de deshacer ese concepto de hombres que hemos tenido siempre. No es una ideología, no es una teoría, es una obligación del Estado mexicano y es parte del acceso a la justicia de las víctimas. Y responde también a obligaciones internacionales que tiene México al firmar voluntariamente, al adherirse voluntariamente a la signa de tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Y de dónde nos deviene esa obligación? Por ejemplo, como es el caso de la Convención CEDAW, esta importante convención que es considerada como la Carta de los Derechos de las Mujeres, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Pues al respecto, en el tema que nos ocupa, invita a los estados, les ordena a los estados, porque es vinculante y así lo determina el comité que hace observaciones a México para ver cómo ha efectuado su política integral para mejorar la situación de las mujeres en este país, y nos dice que invita a los estados a eliminar todos los estereotipos dañinos que representen en una supremacía de cualquiera de los sexos, pero también a orientar la educación que se establezca en todos los niveles y en todas las áreas. Y este es un punto importante para nuestra universidad, porque cada licenciatura, cada ingeniería debería de contar, de acuerdo con estas disposiciones tanto de la CEDAW como de la Convención Belém do Pará, que también refiere que la educación es un elemento importante para eliminar las violencias de género. Entonces deberíamos de contar en todas las licenciaturas, las preparatorias, las ingenierías, una materia que hable sobre los derechos de las mujeres, sobre el derecho a la igualdad, la perspectiva de género y los derechos humanos, porque necesitamos de esa reeducación. También esto nos deviene obligatorio por las obligaciones reconocidas en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde todas las autoridades en los ámbitos de su competencia tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, en específico sobre el tema que hoy tratamos, sobre el principio de la no discriminación y el derecho a la igualdad, y derivado de estos dos principios, el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia. Esto se establece también en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que para asegurar a las mujeres sus derechos establece la obligación de brindar servicios reeducativos al agresor y también como parte de la condena por violencia de género. Es parte del acceso a la justicia de las mujeres, como parte de la reparación y como parte de la sentencia de la condena, el canalizar a los agresores a recibir servicios reeducativos integrales y especializados que están a cargo de la Secretaría de Salud y que, de acuerdo con esta Ley General de Acceso, corresponde a cada entidad federativa el impulsarlos. Pues bien, entonces estas son lo que yo les comento ya por último, estas son las exigencias jurídicas. Desde la perspectiva jurídica, que sí quiero enfatizar en que no es una ideología, no son creencias, no es meramente una teoría, la perspectiva de género que busca la eliminación de la violencia en todas sus formas contra mujeres y niñas. Es una serie de obligaciones del Estado mexicano, pero que también tenemos la iniciativa privada y la sociedad civil en su conjunto, ¿sí? Y pues buscando esta masculinidad positiva, esta masculinidad igualitaria que como sociedad merecemos, en especial las mujeres y las niñas, que son las que llevamos la peor parte de esa violencia machista, que es deliberada, que es consciente. Claro que habrá otra que está oculta, como se expresa en los micromachismos, pero de verdad que necesitamos la comprensión, el cambio de conducta, el apoyo en esta reeducación, porque hemos llegado a unos niveles verdaderamente atroces de manifestación de esta violencia en nuestro país. Entonces, por las mujeres, por aquellas que no pueden hablar, por las que ya no están porque son víctimas de esta violencia, exigimos un alto a esta violencia, porque nosotras también tenemos el derecho a ocupar el planeta, a ocupar el espacio público, a que se respeten nuestras decisiones, a tener control y decisión sobre nuestros cuerpos. Y por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Brenda. Sin duda ha sido muy eficiente, muy elocuente y también muy conmovedora la exposición que hemos escuchado en aprender, reaprender y elegir construir nuevas masculinidades libres de violencia, en la que precisamente nos señala la doctora Brenda las formas de cómo hacerlo y las obligaciones del Estado en materia jurídica al respecto.